On the last week of unit number 6. Estamos en la última semana de la unidad número 6, lo que quiere decir que nuestro unit test number 6 está muy cerquita. So today we're going to review all the contents we have learned during the unit. Hoy vamos a repasar todos los contenidos que hemos aprendido durante la unidad. Let's begin. Para repasar utilizaremos nuestro ebook o libro electrónico. Recuerden que pueden conseguir el formato completo en la cartelera virtual del mes de abril. Comencemos con the simple present tense. Remember that we use simple present to talk about facts, opinions, routines, and daily habits. Recuerden que utilizamos presente simple para hablar acerca de hechos, para dar nuestra opinión y para hablar acerca de rutinas, hábitos y actividades que hacemos con frecuencia. Para formar el presente simple en su forma afirmativa lo hacemos de la siguiente manera. Subject plus verb plus complement. Sujeto más el verbo más el complemento. Recuerden que depende de cuál sea el sujeto de la oración, al verbo se le coloca al final una S, ES o IES. Esto es cuando el sujeto de la oración es tercera persona del singular, es decir, una sola persona, un solo animal o una sola cosa. Para formar el simple present en su forma negativa lo hacemos así. Subject plus do not o does not plus verb plus complement. El sujeto más do not o does not más un verbo más el complemento. Recuerden que colocar do not o does not depende del sujeto que vamos a utilizar. Si el sujeto es tercera persona del singular, es decir, una sola persona, un solo animal o una sola cosa, utilizamos does. Si no, utilizamos do. Let's see some examples. My parents do not work at a hospital. Architects design buildings. Her dad is a lawyer. Bakers and chefs prepare food. A receptionist does not fly planes. Veterinarians treat and take care of animals. Entre estos ejemplos tenemos dos oraciones negativas. En una, el subject es my parents, mis padres. Estamos hablando de más de una persona. Por eso colocamos do not. En la otra, el subject es a receptionist, una recepcionista. Es una sola persona y por eso utilizamos does not. Ahora, en esta unidad hemos hablado mucho de un verbo en específico. Y ese verbo es el verb to work, el verbo trabajar. We can use different prepositions after the verb to work to indicate different information. Podemos utilizar distintas preposiciones después del verbo to work para indicar distinta información. Vamos a ver cómo. Tenemos the verb to work, tenemos el verbo trabajar, y las preposiciones que vamos a utilizar son in, at, for, as, and with. Cada una de ellas la utilizamos para señalar algo distinto. Utilizamos work in más a field or industry, un campo de trabajo o una industria. Es decir, utilizamos work in para señalar que una persona trabaja dentro de un campo específico o dentro de una industria en específico. Usamos work at más un lugar o una tarea o actividad. Utilizamos work at para señalar que una persona trabaja en un lugar específico o trabaja haciendo una actividad en específico. We use work for plus a company, a cause, or a person. Utilizamos work for más una compañía, una causa o una persona. De esa manera indicamos que el sujeto trabaja para una compañía en específico, por una causa en específico o para una persona en específico. We use work as followed by a job or profession. Utilizamos work as seguido de un trabajo o una profesión, para indicar que el sujeto trabaja como profesor, arquitecto, ingeniero, etc. And we use work with followed by a body part, a tool, or a person. Utilizamos work with seguido de una parte del cuerpo, una herramienta o una persona. De esa manera señalamos que el sujeto trabaja con una parte de su cuerpo en específico. Por ejemplo, los pintores trabajan con sus manos.
o con una herramienta en específico como un pincel, una computadora, etc. O para señalar que el sujeto trabaja con otras personas, como los doctores que trabajan con otros doctores, con enfermeras y con pacientes. Let's see some examples. They work in education. Utilizamos in para señalar un campo de trabajo en específico, en este caso, educación. She works at the hospital. Utilizamos at para señalar un lugar en específico o una tarea en específico. He works for a design company. Utilizamos the preposition for para señalar una compañía en específico, una causa en específico o una persona en específico para la que se trabaja. My uncle works as a pilot for American Airlines. Utilizamos as seguido de la profesión o el trabajo que se desempeña y utilizamos for para señalar para quién se trabaja. En este caso, una compañía en específico que es American Airlines. Y por último, Annie works with engineers. En este caso utilizamos with para señalar que Annie trabaja con otras personas, con ingenieros. Por último, vamos a repasar las estructuras para formar preguntas en presente simple. Primero tenemos las yes and no questions, que se crean de dos formas. Una con el verb to be, que es verb to be más sujeto más un adjetivo o un sustantivo. Y la otra es con do or does, que sería do or does más un sujeto más un verbo. For example, is your mom a doctor? Is he a teacher? Estas dos están formadas con el verb to be. Con do or does tenemos do you want to be a pilot? Does she want to be an artist? And do you work at a hospital? Este tipo de preguntas tienen formas específicas en las que podemos responder. For example, is he a police officer? Si la respuesta es afirmativa, decimos yes, he is. Si la respuesta es negativa, decimos no, he is not. Does he work at the fire station? Si la respuesta es afirmativa, es yes, he does. Y si la respuesta es negativa, es no, he does not. Al momento de responder, recuerden fijarse muy bien con qué comienza la pregunta. Porque si la pregunta comienza con el verb to be, debemos responder con el verb to be. Y si la pregunta comienza con do o does, debemos responder con do or does. Sigamos con las WH questions. Estas también las creamos de dos formas, una con el verb to be y una con do or does. Pero en esta unidad solo repasamos la que utiliza do or does. Tenemos palabra con WH, más do or does, más el sujeto, más el verbo. For example, what does a doctor do? Where does a receptionist work? What does your mother do? What does a journalist do? That was all for today. Remember to practice a lot for the unit test. Recuerden practicar muchísimo para el examen de la unidad y cualquier duda que tengan la pueden dejar en la casilla de los comentarios de la clase o en los comentarios privados en Google Classroom. Have a wonderful day, my kids. Love you. Bye.